Obstáculos, los naturales de asumir un cargo de estas características. Yo asumí en el contexto de un conflicto sobre los indultos que el presidente había dictado, eh, que se habían llevado a distintas situaciones, incluyendo el Tribunal Constitucional. Y mi labor fundamental al inicio fue tratar de contribuir a definir una estrategia y ayudar a calmar la ansiedad que producía ese debate. Y a poco andar, me involucré en la agenda de seguridad con la ministra del Interior, que es lo que he estado trabajando hasta ahora, además de preocuparme de dos cuestiones adicionales que el presidente me ha encomendado. Una tiene que ver con la situación del sistema penitenciario y la segunda, que yo creo que es la relevante para esta administración, que son los temas que están vinculados al plan de búsqueda en materia de derechos humanos. Durante los últimos meses, al igual que otros países de la región y en y buena parte del resto de los países del mundo, luego de la pandemia, hemos tenido una crisis de seguridad donde las fuerzas de orden y seguridad han vuelto a tener un protagonismo muy relevante, entre otros recuperando la confianza de la ciudadanía después de la crisis de octubre del 2019. Eso es relevante porque la policía, particularmente Carabineros, siempre gozó de mucho respaldo ciudadano, salvo en ese periodo en particular. Y cuando comienza la crisis de seguridad, hay un grupo de policías que fallece producto de situaciones de esas características. La reacción de apoyo se hace bien significativa. La agenda de seguridad se hace muy intensa. Y la necesidad de dictar una regla de uso de la fuerza es en algún sentido también una manera de conciliar dos mundos, ¿no? Las certezas para las policías por un lado y por la otra las certezas para las personas de cuáles son los criterios que los policías iban a ocupar en ese tipo de situaciones. La crisis de seguridad, yo diría fundamentalmente a dos cosas, ¿no? Eh, la primera es una crisis que no es muy distinta a la que están viviendo otros países después de la pandemia, ¿no? O sea, el retraimiento del Estado producto de la pandemia implicó que una serie de organizaciones criminales sustituyeran al Estado. La vuelta a la normalidad ha producido una serie de inconvenientes. Una de ellas es la violencia. Violencia que en el caso de Chile no era vista con anterioridad. Chile sigue teniendo las tasas de homicidio más bajas de la región, pero en términos absolutos es un número que ha ido aumentando. Y eso además ha implicado el aumento de los homicidios en términos absolutos con una figura que es particularmente compleja, que son imputados desconocidos, en el fondo, ¿no? La característica central de Chile es que era un país que tenía baja tasa de homicidio en términos absolutos, pero con imputado conocido, ¿no? Ese número ha aumentado, pero ha aumentado también el imputado desconocido, lo que da cuenta de figuras delictuales que hasta ahora el país no conocía, como el sicariato, por ejemplo, que de hecho el Congreso ha debido regular hace pocos meses. Y esa tensión, producto de situaciones de seguridad que el país no había vivido antes, ha generado una tensión entre el gobierno y la oposición muy intensa y ha llevado ese debate al Congreso. De hecho, entre los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, junto con el Ejecutivo, se han fijado 31 proyectos prioritarios en materia de seguridad. Y ahí estaba la discusión, fundamentalmente, ¿no? Además, alimentada de otro fenómeno que ustedes también lo conocen bien, que ha sido una inmigración masiva, en un contexto de un marco regulatorio que el país no tenía preparado, una inmigración que por cierto no es del último tiempo, tiene que ser más bien de los últimos 5 años, una inmigración que afecta a toda la región en América Latina, y que por cierto genera tensiones. Esas tensiones son relativamente también conocidas, y es dónde pueden estar esas personas, la saturación de los servicios públicos, y eso va provocando conflictos también con las comunidades locales que se hacen particularmente complejas. Entonces,
esa tensión, conjuntamente con los otros aspectos, eh, ha provocado una cierta crispación en el debate político del último tiempo en Chile. Fue parte del debate que nosotros tuvimos en los últimos meses, esencialmente por el tema del uso del arma de fuego. Y en un contexto de crispación, eso llevó a que el Congreso aprobara una ley que es bien excepcional en términos comparados, y es otorgarle a los policías una legítima defensa privilegiada. Eh, También fue conocida como Nayin Retamal, producto de la muerte de unos policías con anterioridad. Y yo creo que es un poco las paradojas de esto, ¿no? A mí me tocó un rol con la ministra del Interior en la tramitación de esa ley, y cuando habíamos terminado de tramitar esa ley eh, y volvíamos del Congreso, una ley que por cierto generó ciertos roces dentro de la alianza, dentro de los parlamentarios de la alianza de gobierno. Esa noche murió otro policía, en el fondo, ¿no? Eso estremeció al país. De hecho, al funeral de ese policía fueron todos los expresidentes de la República. De hecho, el que, el que faltó estaba fuera de Chile, si no hubiera asistido también. Y fue un momento de mucha consternación colectiva. Chile es un país que, que tiene cierta predilección por la seguridad y el orden, y eso provocaba, ¿no?, una cierta sensación colectiva de, de amenaza, creo yo. Eh, Eso ha llevado en las encuestas que la policía nuevamente suba bien significativamente. Y particularmente ese tipo de policía, que es carabinero, que es una policía que es uniformada, pero también tiene ciertos roles comunitarios y por lo tanto tiene una penetración y una confianza en la población bien grande. Totalmente por los riesgos de reconocer el uso de legítima defensa privilegiada, ¿no? Darle un privilegio adicional a la policía. Y además, el debate se polarizó porque aun cuando se formularan críticas por ese riesgo, la oposición sostenía que era una manera de no apoyar a los policías, en el fondo. Y el gobierno advirtió, y una advertencia que a mí me parece que es relevante, que en los debates políticos uno tiene que tener cuidado con transformar a las fuerzas de orden, a las policías o a las Fuerzas Armadas como medios de instrumentos políticos, en el fondo, ¿no? Pero nada, eso es un debate que ya pasó, y lo que queda es enfrentar el resto de la discusión pública. El país está observando con mucha atención la aplicación de la ley, y yo creo que este es un punto que va a ser especialmente atendido en los próximos meses. El problema central que tenemos, y que yo creo que tiene todo sistema legal, es cuando dispone de reglas de estas características sin adecuada compensación o sin adecuado control. Por cierto, el uso de armas de fuego por parte de la policía es un medio para cumplir el uso de la fuerza, genera condiciones de riesgo. La pregunta es cuán efectivo es el sistema judicial para controlar eso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está... En la medida que el sistema judicial reaccione oportunamente, entonces los riesgos de abuso podrán contenerse. Por eso, esto explica que el Ejecutivo hubiese enviado con posterioridad el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, precisamente para dar garantías a todos de la racionalidad de su uso. Nosotros tenemos un Ministerio Público bastante probo, jueces que actúan adecuadamente. Está sometido a los sistemas de congestión judicial tradicionales que uno puede encontrar. Después del estallido social de octubre de 2019,
no ha habido ningún inconveniente para investigar a policías que cometieron violaciones de derechos humanos. Muchas de esas investigaciones están actualmente vigentes. Algunas de ellas comprometieron al alto mando de la policía. La justicia chilena en ese sentido no se impone, no se autorrestringe cuando existe un uso indebido de la fuerza. Entre otras razones, en algún sentido también por nuestra historia, ¿no? Todo el sistema de persecución a crímenes cometidos por la dictadura han descansado en el rol de los jueces. El modelo chileno, a diferencia de lo que puede suceder en otras partes del mundo, ocupó tempranamente la justicia civil, después del retorno a la democracia, como un mecanismo de indagación de violaciones de derechos humanos. Y por lo tanto, la justicia chilena en esos términos no tiene autolimitaciones para investigar este tipo de crímenes. Lo que pasa es que en conflictos con agendas de seguridad, Chile ya la había tenido con anterioridad, a finales de los 90 y en el 2000. Las agendas de seguridad son especialmente complejas para los ejecutivos, en el fondo, ¿no? Primero porque están a cargo de la gestión del orden público, segundo porque las policías dependen de sus instrucciones, y por lo tanto en general cualquier gobierno que tiene problemas de seguridad es un gobierno, o respecto del cual se atribuyen problemas de seguridad, es una administración que va a tener problemas de popularidad. Lo relevante es cuáles son las medidas de acción, y yo creo que esta administración ha reaccionado oportunamente en dos sentidos. Por un lado, en acordar una agenda legislativa en el Congreso para los temas de seguridad, pero en lo segundo, que yo creo que es conveniente no olvidar, en la gestión del orden público ha aprobado un plan que está en aplicación con mucha eficacia, que es Calle sin Violencia, y eso demuestra bastante bien que uno tiene que tener cuidado con creer que las agendas de seguridad son estrictamente leyes, porque si no uno conforma estados de papel simplemente. Lo relevante es la eficacia en las actuaciones investigativas de la policía y en el desbaratamiento del crimen como un elemento central. Y eso es medidas de gestión y no simplemente de leyes, en el fondo. Lo que pasa es que esto tiene que ver con el conflicto que nosotros tenemos en la macrozona sur, que es un conflicto que ya se extiende por mucho tiempo, que tiene que ver con la reivindicación de determinados grupos radicales que son muy específicos sobre la región de la Araucanía y parte del Biobío, que son parte de la zona sur. Se ha estado aplicando el estado de excepción. El estado de excepción acaba de cumplir un año en esa zona. Y lo que ha sucedido es que la región de los ríos, lo que han afirmado sus autoridades, es que producto de la aplicación del estado de excepción en estas otras dos regiones, parte del conflicto se está extendiendo a esa región. Pero el gobierno también entiende que parte de esa agenda para abordar ese tipo de asuntos tiene que ver con tratar de resolver los problemas sociales que le dieron origen al mismo, ¿no? Y eso está apuntado en un plan que el presidente de la República va a anunciar en los próximos días. El debate, si es terrorismo o violencia rural, la ministra del Interior ha sido bien clara días atrás que los hechos que han ocurrido en esa zona son terrorismo. Pero hay razones técnicas de por qué el Ejecutivo ocupa otro tipo de leyes y no la ley antiterrorista, esencialmente porque la ley antiterrorista es muy difícil de utilizar y por lo tanto ocupa otros medios que son más eficaces para su intervención. Pero eso es un problema político persistente, un tema que suele llegar a tribunales por la vía de la violencia rural, donde hay pronunciamientos recurrentes de los tribunales condenando esa situación. Y hay en estos momentos una actuación del Ejecutivo muy intensa en esa zona, a través de los estados de excepción y por lo tanto la presencia de los militares en esa zona. Porque es la zona que está asociada a la reivindicación del conflicto mapuche. Es un conflicto que comenzó a mediados de los 90
es un conflicto que la sociedad chilena no ha resuelto razonablemente bien, que ha creído simplemente al inicio que era un problema estrictamente de distribución de tierras, cuando revela otros tipos de controversias sociales que son mucho más complejas, y donde se ha utilizado la violencia como un medio de reivindicación. Y por cierto que eso afecta no solo a campesinos de la zona, sino que también a la provisión de servicios básicos como la escuela, ¿no? O la sanidad, ¿no? Y por eso el gobierno está empeñado en tratar de abordar ese conflicto del modo más integrado posible. Algunas hipótesis que pueden ser, así como hacía algún tiempo el mundo progresista o la diversidad progresista había ganado la elección del anterior órgano constituyente y la derecha había quedado sin posibilidad de veto. El efecto pendular, de hecho la discusión si es un efecto pendular o no está vigente en Chile, da cuenta de una reacción contra lo que pudo haber pasado en ese proceso, pero también, que es parte del debate nuestro en la actualidad, si las elecciones, esta es una administración que ha tenido elecciones durante toda su administración y la va a seguir teniendo hasta el término de su administración. Es si genuinamente nosotros estábamos en una discusión de un órgano para escribir la nueva constitución. Esto se notó mucho en la franja y en la campaña para el nuevo proceso, o más bien se refería a una cuestión coyuntural vinculada a la crítica al gobierno, ¿no? De hecho, si uno miraba toda la campaña vinculada a los consejeros, estaba muy focalizada en los temas de seguridad. Y lo que representa el Partido Republicano es ese discurso que es de la derecha más tradicional, la derecha más proclive al régimen, con un discurso de seguridad y de autoridad muy severo, que creo que en el contexto en el que nosotros nos encontrábamos y que nos encontramos, permeó en la sociedad chilena, considerando además que era en un contexto de voto obligatorio, que este era otro dato que era muy relevante, ¿no? Y que de hecho en la actualidad hay muchos que se encuentran evaluando los efectos que eso tiene precisamente por el efecto de voto obligatorio. Es definitivamente el tránsito o el triunfo electoral de la ultraderecha que garantice un futuro gobierno. Eso está por ver. Hasta ahora el discurso que ellos habían construido era un discurso contra el gobierno en algún sentido. Creo que pudieron detectar bien las críticas en materia de seguridad. La pregunta es si son capaces de darle gobernabilidad al órgano constituyente. Y yo creo que ahí es donde se va a jugar probablemente la estrategia electoral futura de ella. El próximo año el país tiene elecciones municipales y de autoridades regionales y el subsiguiente la parlamentaria y la presidencial. Creo que hay mucho por escribir todavía, pero es una fotografía de un momento determinado y que todavía muchos se encuentran indagando las razones que explican que la sociedad chilena hubiera pasado de una adhesión a un progresismo diverso a un voto de seguridad que representaba la ultraderecha en este momento. Usted dice a propósito del proceso anterior. Yo creo que el proceso anterior el rechazo es fruto de sus propios errores. Es quizá un proceso que no solo es aprendizaje para nosotros, sino que también es un aprendizaje para el resto del mundo. Chile tuvo una crisis en octubre del 2019 muy severa. Esa crisis social, que yo creo que representa bien a Chile, buscó un canal institucional. Ese canal institucional fue escribir una nueva constitución porque el texto
representaba al texto emitido en la dictadura. En ese plebiscito de entrada, el apruebo tuvo una mayoría, una abrumadora mayoría, y con posterioridad a la elección tuvo una abrumadora mayoría también del mundo progresista. Un mundo progresista además bien diverso en el fondo, donde los partidos políticos también se vieron afectados. Hay algunos que sostienen que eso fue un voto contra la anterior administración del presidente Millena. Pero el proceso en el camino confundió su objetivo, que era de redactar una constitución, con hacer transformaciones sustantivas en la política pública chilena. Y una sociedad admite reformas, la pregunta es si admite muchas reformas a la vez. Y el texto de la propuesta de nueva constitución implicaba reformas estructurales en muchos ámbitos a la vez. Y por lo tanto, más que un plebiscito de la administración del gobierno, el gobierno llevaba pocos meses, creo que el primer proceso constituyente fracasa producto de sus propios errores, en el fondo, ¿no? Y yo creo que ese es el contexto. Y este proceso que nosotros tenemos ahora terminó ese plebiscito del 4 de septiembre. El Congreso nuevamente trató de encauzar esa situación con un modelo distinto. Un comité de expertos primero designado y ahora un Consejo Constitucional que va a trabajar sobre el borrador del comité de expertos. Son dos modelos distintos en dos contextos distintos, y yo creo que el caso chileno es también no solo una enseñanza para nuestra historia, sino que yo creo que también es interesante de observar para el resto, ¿no? Hay veces que la pasión y el entusiasmo sobrepasan el sentido de la realidad.